¿Qué pasa con la opinión pública en la frontera con Brasil? En esa región, donde no abundan las encuestas, la consultora Ágora acaba de realizar dos estudios especiales. En Cerro Largo y en Rivera. Uno, un departamento tradicionalmente blanco, y el otro, gobernado por el vallismo desde hace más de 20 años. Entre los dos hay una coincidencia. Las principales preocupaciones de la gente son el desempleo, la pobreza y las drogas. Pero en el trabajo también se preguntó por la situación y las perspectivas de cada departamento, la evaluación de la gestión de los intendentes y también la evaluación de sus gobiernos. Vamos a repasar los resultados, vamos a examinarlos. Estamos con el politólogo Ernesto Nieto, fundador de la consultora Ágora con sede en Salto. Ernesto, buen día, un gusto reencontrarte. Buen día, Emiliano, ¿cómo están? Ernesto, ya hemos ido repasando acá en perspectiva contigo los números de varias encuestas realizadas por Ágora en el interior del país. Estas dos últimas correspondieron, decía yo, a departamentos fronterizos con Brasil. Y tú destacabas que no suelen hacerse este tipo de investigaciones por esa región. Sí, de hecho, en particular, nosotros tenemos tres departamentos que son nuestra extensa frontera seca con Brasil, porque tenemos también Rocha, que tiene una parte de frontera, pero que es acuífera. Ahora, Cerro Largo, Rivera y Artigas son prácticamente el 90 y pico por ciento de nuestra frontera, y buena parte de esa es una frontera seca. Eso significa que das un paso o caminas unos metros de un lado a otro y estás en un país o en otro. Pero eso tiene una particularidad, son de los lugares más alejados, menos conectados en comparación con otras zonas del país, con la capital, con la metrópolis, con Montevideo. Y también es en los lugares en donde menos estudios sociales, en particular, pero en particular de opinión pública se hacen. Cerro Largo, en general, nosotros hemos consultado con las empresas colegas, se han hecho muy pocas investigaciones de opinión pública en Cerro Largo. En Rivera algunas más, pero también se hacen eventualmente en momentos electorales o a veces se hacen otro tipo de estudios, más bien de perspectivas económicas. Este, en Rivera y Artigas, digamos que nosotros hemos hecho también un poco más que en Cerro Largo. Nosotros, por ejemplo, en Cerro Largo habíamos hecho hace 5 años, cuando el otro ciclo electoral departamental. Pero bueno, ahora que estamos tomando nuevo impulso con investigar a partir del nuevo esquema territorial que de alguna manera hemos rediseñado, nos metimos. Y en Cerro Largo nos pasó la curiosidad que nosotros estábamos con el 60% de la encuesta desarrollada y sale el intendente, hace una conferencia de prensa donde denuncia todo lo que denuncia del anterior intendente de su mismo partido. Y bueno, eso hizo que paráramos el trabajo unos días porque, bueno, llamémosle efecto contaminación, ¿no? Fue un sacudón para la sociedad. Paramos unos días, después seguimos y en realidad no encontramos grandes diferencias igual en los dos tramos encuestados. Para terminar esta parte introductoria, por ser la zona que es, ¿el trabajo de ustedes tuvo alguna particularidad? Sí, primero una cuestión metodológica, que es que para enfocar con mejor calidad estos departamentos no está bueno hacer solamente las encuestas en las capitales departamentales, porque, por ejemplo, Cerro Largo, si bien no está todo el departamento municipalizado, porque la capital, que es donde más población existe, no está municipalizada, el resto del departamento sí está ya casi totalmente municipalizado. El Cerro Largo tiene 15, creo que son 15 o 16 municipios creados. Entonces, las encuestas que estamos haciendo en Ágora, en estos departamentos que tienen muchas estructuras del tercer nivel de gobierno, incluyen también encuestas en departamentos y no solo en las capitales. Entonces, en Río Branco, por ejemplo, encuestamos. En Cerro Largo encuestamos. Además de la capital, que es Melo, en Río Branco, en Fraile Muerto y en Aceguá, que son tres de los departamentos de los municipios que tienen más población. Y el mismo esquema teórico, metodológico, es aplicable para Rivera. Si bien en Rivera no hay tanto territorio municipalizado, sí tiene tres municipios
creados, que son bichaderos, mina de corrales y tranqueras. Bueno, en esos tres, además de la capital, Ciudad Rivera, también en Huestam. Entonces, en ese sentido, cada vez más en Ágora vamos incorporando también encuestas en los municipios, porque no siempre, lo mismo que decimos para Uruguay, que no siempre la opinión predominante en la capital, que es Montevideo, no siempre es igual en el resto del país. Bueno, esto también vale para los departamentos. No Enseguida, siempre, vamos ya sí. al primero de esos departamentos, enseguida. Ernesto, empecemos con Cerro Largo. Aclaremos desde ya, la medición es de junio. Estamos hablando de un departamento de tradición blanca muy fuerte, pero en el cual en las elecciones del año pasado se produjo un giro importante entre sectores del Partido Nacional. Ganó quien hoy es el jefe comunal, Cristian Morel, que era alcalde de Río Branco, y que se impuso a José Yurramendi, que buscaba la reelección y pertenece a la corriente de Sergio Botana, ex intendente y también senador ahora, ¿no? ¿Algo más para el marco general? ¿No? Que hay una... ¿Sí? esta alternancia que es interna en realidad, porque no es una alternancia entre partidos. En Cerro Largo nunca ganó ningún partido que no sea el Partido Nacional. Nunca. Mm. Bueno, más allá de los orígenes zaravistas del departamento y demás, sí lo que se ha dado, y esto no es la primera vez que se da, lo que llamaríamos un nivel menor de alternancia, que es la alternancia entre dirigentes que pertenecen a distintos sectores del Partido Nacional. Bien. Vayamos entonces a poner ya en pantalla incluso la primera pregunta. Es clásica en estos estudios de ustedes. ¿Cómo está la situación del departamento? Veamos los resultados que surgieron. Hay un 60,6% que dice que Cerro Largo está avanzando, un 30,5% que dice que está estancado y un 8,8% que dice Cerro Largo está retrocediendo. Entonces, Bueno, lo primero es marcar una diferencia significativa con, ya lo hemos analizado contigo, con toda una tanda de departamentos del litoral del país, donde en realidad en la mayoría el diagnóstico es bastante más pesimista. En Cerro Largo, en realidad, hay un diagnóstico bastante más optimista sobre la situación del departamento, ¿no? Recordemos que acá la pregunta es sobre la situación del departamento, no de la situación del país o de su municipio. Bueno, más de 6 de cada 10 en realidad habitantes del departamento consideran que el departamento está avanzando. Y en el otro extremo, los más pesimistas, los que dicen que está retrocediendo, son bastante menos del 10%. Entonces eso primero claramente nos muestra por qué hacemos estos estudios en distintos departamentos y por qué los distintos territorios reflejan diferentes dimensiones de la percepción que tiene la opinión. Primera cuestión, entonces, claramente Cerro Largo, en el momento que hicimos el estudio, el clima de opinión es bastante más positivo que en otros departamentos que venimos investigando. siguiente pregunta, sobre el principal problema del departamento. Vemos allí los números en la pantalla. El desempleo se lleva casi la mitad de las menciones, 47%. Muy lejos, en un segundo lugar y con 12%, situación económica, y después la pobreza con algo más del 9%. Ernesto. Sí, nosotros allí presentamos el gráfico este de cubos porque es bastante ilustrativo, ¿no? Casi la mitad de la población plantea que el tema es el desempleo. Acá debemos recordar que esto no es una encuesta del INE. eh, y mucha gente menciona el desempleo no necesariamente porque esté sin trabajo, porque no es la situación en este caso, sino porque, bueno, hay relaciones como, por ejemplo, gente que quizás esté trabajando menos de lo que desearía o gente que a veces tenía más de más de un trabajo y que en este momento tiene uno, o algo que también se instala, que lo hemos estudiado y que lo hemos conversado en otras oportunidades contigo, de que un tema acapara lo suficientemente la atención y se distancia del resto, no porque los otros sean menos relevantes para la población, sino porque este tema que se instala lo sienten como el preponderante. Déjame señalar que acá el cuarto problema que aparece con mucha distancia del problema, pero en esa especie de pelotón donde hay muchos temas compartidos nuevamente, al igual que en el otro departamento que vamos a hablar, que es Rivera, aparece el tema de las drogas, ¿no? Sí, Como la situación, 8% de las menciones. en este caso con 8% de las menciones, y es algo que también
vale la pena repetirlo, lo hemos encontrado ya, yo te diría que ya en la mayoría de los departamentos del Uruguay que estamos investigando. O sea, hay una parte de la población que identifica que los temas, nosotros lo agrupamos en la categoría drogas, pero las menciones son, no hacen solamente al tema del consumo, sino también a todas las situaciones de inseguridad que específicamente se generan en Mm, torno a esto, ¿no? Al sí. tráfico, etcétera. Casi con el mismo porcentaje aparece arreglo de calles y eso es interesante, ¿no? Recién ahí, con 8, 7, 8%, aparece un asunto estrictamente de la De, intendencia, digamos, o de de la lo gestión municipal, local. ¿no? Sí, de lo departamental, estrictamente de lo, de lo departamental, algo que por otra parte se repite en bastantes escenarios de los que estamos midiendo. Por lo general, los temas que se priorizan tienen mucho más que ver con políticas públicas de nivel nacional que con problemas estrictamente locales. Vamos a llegar en algún momento a algunos departamentos, de hecho ya lo hemos hecho, ya hemos pasado, por ejemplo, cuando analizamos Salto, en su momento cuando analizamos Río Negro, donde hay temas locales que se meten entre los ¿Eh? más importantes, pero en este caso no. Arreglo de calles, Claro, 8%. Y después, bueno, 8%. después aparecerá algún otro, sí, que también tiene que ver con lo departamental, Sí, el por, tránsito, el cuidado de los barrios, sí. todo, pero todos tienen valores bastante menos significativos, por cierto. Pero también aparecen ahí abajo problemas que no son departamentales, ¿no? Corrupción También. política, inseguridad, Sí. etcétera, ¿no? Sí, quizás en las próximas semanas, Emiliano, vamos a hacer algún informe que no va a ser quizás tanto un informe típico de opinión pública, sino más de análisis con esta cuestión que está apareciendo reiteradamente de muchas personas en distintos territorios del Uruguay que consideran que el principal problema son dos indicadores que están estrechamente relacionados, ¿no? Mucha gente que menciona que los políticos son un problema y otros la corrupción política. Bueno, Vamos a hacer algún informe con eso. sigamos. Vamos ahora, si te parece, a la aprobación del intendente. ¿Qué dicen los habitantes de Cerro Largo? Bueno, aprueban la gestión del intendente Morel, 67,1%. Desaprueba 6,8%, nada más, 6,8%, y un 23% no sabe, perdón, ni aprueba ni desaprueba, ¿no? 23,3% ni Sí, aprueba ni desaprueba. Finalmente, 2,8% no sabe, no contesta. Impacta un poco la aprobación, ¿no? sí, es una aprobación muy, muy alta, es de las más elevadas que hemos recogido en este ciclo de los departamentos. También es cierto que si lo ponemos en contexto, Morel venía de ser alcalde y le gana la elección adentro del partido ampliamente predominante en ese departamento, en Cerro Largo, al que era intendente. O sea, claramente estamos hablando de alguien que tiene una legitimidad electoral muy alta, pero que además lo ganó en buena medida diciendo muchas de las cosas que después dijo en esta conferencia de prensa, ¿no? Con denuncias sobre la gestión, sobre el manejo. Y bueno, los números que nosotros tenemos, que además, como decíamos, más o menos el 60% de la muestra se realiza previo a la conferencia, dejamos pasar pocos días, 3 días, y el otro 40 se hace después. No porque lo pensáramos, porque Mm. no teníamos ni la menor idea que el intendente además iba a salir con una conferencia de prensa anunciando esto. Nos sorprendió. No encontramos patrones ni que aumenten su aprobación ni que aumenten su desaprobación Ujú. en estos dos cortes, pero lo interesante es notar que, bueno, que es un intendente que en un escenario además de amplia restricción económica, porque recordemos que cuando asumió el propio intendente y parte del equipo de gobierno que formó, dijeron que, bueno, entre otras cosas estaba en peligro el pago de los salarios, hay creo que un atraso importante en el pago a proveedores y demás de la intendencia, en un contexto de restricción económica importante, igual la aprobación de Morela parece muy elevada y lo que tú señalabas, lo llamativo por lo bajo es que las desaprobaciones están muy bajas. Es decir, son menos del siete por Sí, ciento sí. de los que desaprueban. Esto incluye, obviamente, una amplia parte de la población que es electora del Partido Nacional en las departamentales, pero también a la oposición política departamental, que es poca, pero que existe. Ujú. Entonces, bueno, esto claramente nos muestra un escenario favorable
al intendente. Y para finalizar, la evaluación del gobierno departamental muestra números parecidos, ¿no? Sí, los números son parecidos, incluso si uno mira muy finamente, uno puede decir en general a todo el gobierno departamental, todavía las evaluaciones negativas son menores que las del propio intendente. Es como Sí, es una pregunta que va a un asunto distinto, porque no es lo mismo preguntar la aprobación de un presidente que la evaluación de un gobierno departamental, como está haciendo las cosas todo un gobierno departamental, pero en este caso además se reafirma que hay claramente una evaluación ampliamente positiva también. sí, 67% dice que la evaluación es buena, 67%, que es mala, Sí. solo 4%, Mm, solo 4%, y regular lo dice 26,9%, o sea, 27%. 27%. Sí. El esquema es casi idéntico, con la diferencia que el gobierno todavía tiene menos evaluaciones negativas que las desaprobaciones que tiene el intendente. Un apunte de 30 segundos y cerramos Cerro Largo. Además de ser el departamento menos investigado desde el punto de vista de la opinión pública, algo que mencionaba al principio, es el que más ha avanzado en la municipalización de todos sus territorios y le queda el puntillazo final que es, veremos si Morel o quien lo suceda, o el mismo que tiene la posibilidad de ser reelecto de manera inmediata, se atreve a dar el paso que muchos politólogos que estudiamos lo subnacional venimos pidiendo, que es que algún intendente se atreva a generar municipios en las capitales departamentales, que es la gran deuda que tiene el tercer nivel de gobierno en Uruguay. Solamente Montevideo, Canelones y Maldonado tienen municipios en sus capitales. El resto, los otros 16, nadie ha creado un municipio en la capital departamental. Ya seguimos, nos movemos, vamos a Rivera. Vayamos, Ernesto, al departamento de Rivera, un bastión colorado desde hace décadas. En realidad, habría que precisar que es un bastión de un sector colorado, el vallismo, y desde el año 2000 del movimiento que fundó y sigue dirigiendo el hoy senador Tabaré Viera, ¿no? Desde Allí hubo un quiebre, claramente, un antes y un después de la gestión de Tabaré Viera. e incluso desde 2015 se llama Espacio Abierto, y es un fenómeno muy particular porque además se ha nutrido de figuras que han llegado desde el Partido Nacional y desde el Frente Amplio, ¿no? Exactamente. Es como que primero que generó un cambio político porque a partir de ahí se dio el predominio absoluto del Partido Colorado, pero dentro del Partido Colorado, como tú señalabas, de este sector, pero que además como dicen, abriendo las tranqueras y ingresa gente sistemáticamente, prácticamente en toda la elección departamental, y esto ha sido una estrategia muy inteligente. Aparecen dirigentes, a veces de mayor peso, de mayor raigambre de otros partidos, que se suman a este sector y engrosan las filas, y claramente ha tenido por lo menos resultados políticos electorales muy contundentes. La historia de Rivera antes de esto muestra alternancia con el Partido Nacional, no demasiada, pero muestra alternancia. Después de este fenómeno ha pasado a ser un departamento de predominio del Partido Colorado. Bueno, ¿y cómo ven los riverenses a su departamento? Ponemos la primera placa en pantalla. Contestan que el departamento está avanzando el 48,9%. Contestan que está estancado 40,1% y dicen que está retrocediendo el 11%. Acá vemos números distintos a los de Cerro Largo, ¿no? Distinto a los de Cerro Largo, mucho más parecido, si se quiere, a lo que veníamos viendo en la zona del litoral con Argentina, donde la cosa tiene, bueno, si bien hay una mayoría, pero ya es una mayoría relativa, no es una mayoría absoluta que supera el 60 como en Cerro Largo, pero hay un número además muy elevado de gente que considera que el departamento está estancado. Y si la comparación acá es avanzando versus estancado, uno dice, bueno, están prácticamente repartida, ¿no? Ujú. Si el gráfico de tortas tiene dos mitades, si a los que dicen que está estancado le sumamos los que está retrocediendo, en realidad tenemos casi hasta una mayoría que tiene una evaluación más bien negativa sobre el estado del departamento. Esto muestra un quiebre muy significativo con lo que recién veíamos de Cerro Largo. Bueno, segunda pregunta, ¿cuál es el principal problema en Rivera?
al igual que en la mayoría de los departamentos que se han ido analizando en este ciclo, el primer lugar le corresponde al desempleo, ¿no? Desempleo con 43,9%. Prácticamente 44, sí. Sí, 44%. Y después hay un salto grande, un salto importante para llegar al segundo, el segundo problema en importancia, que es drogas con 14,8%, tercero, inseguridad 10,5%. Ernesto. Tú fíjate, Emiliano, que con buen criterio, normalmente se dice que uno de los principales problemas del Uruguay, cuando lo miramos en su conjunto, es el de la inseguridad, y esto se repite desde hace años. Cuando no es el primero, es el segundo, y no se mueve ya desde hace años. Ahora, cuando bajamos a los territorios y nos metemos adentro, tú te encontrás con que en lugares como Rivera la inseguridad aparece en tercer lugar y bastante lejos, ¿verdad? Ahora, el tema de la droga, 15%, porque 14,8 es un 15%, ¿no? Más Bueno, alto que en Cerro Largo. más alto que en Cerro Largo, más alto que en otros departamentos. Y te señalo lo otro. Si uno acá suma la cantidad de gente que dice que el principal problema es la corrupción política, que es casi 9, más otros que dicen que el problema del Uruguay son los políticos y los sindicatos, 3,8, tenés un 13% de, vamos a llamarles por ahora porque no tengo una mejor idea, visiones casi antisistema de la política que están predominando allí en Rivera, ¿no? Atención. Mm. Y bueno, ¿en qué lugar aparece un ítem relativo a la propia intendencia, al gobierno departamental? Transporte público es el que veo, ¿no? Pero Allá abajo, que nos casi llega al 1%. insignificante, 0,4%. Sí, podríamos decir que de alguna manera la falta de viviendas, porque en el caso de Rivera y de muchos departamentos también suele ser un tema el de la vivienda que los intendentes, sobre todo cuando están alejados de Montevideo, lo toman bastante para sí, Ujú. pero también estamos hablando de una demanda menor en este caso, ¿no? De algo más del 3%. Vayamos Recién ahora ayer. a la aprobación del intendente. El intendente es Richard Sander, que además fue reelecto en el año 2025. ¿Qué es lo que dicen los números? Bueno, aprueba su gestión el 35%, la desaprueba el 16%, ni aprueba ni desaprueba 41,4%, y después no sabe, no contesta 7,6%. Ernesto. Acá en el caso de Sander, lo primero, lo que tú señalabas, fue reelecto intendente, este es su segundo periodo. Las elecciones, el Partido Colorado las ganó con un margen superior al 50% de los votos de la elección departamental y claramente este sector del que ya hablamos tuvo una amplísima mayoría dentro del Partido Colorado. En esta instancia, a diferencia de nuestra encuesta del anterior periodo de Sander, tiene una aprobación bastante menor. La anterior vez que nosotros habíamos medido a Sander, su aprobación era cercana al 50%, ahora está bastante por debajo. Quizás el dato más llamativo aquí es la cantidad de gente que está en esa situación que, si fueran notas evaluatorias, sería un regular, porque Mm. son los que no aprueban ni desaprueban, ¿no? Que son la mayoría en este caso. Y en comparación con los otros departamentos que venimos estudiando, es de las aprobaciones más bajas que tiene un jefe comunal y es el valor más alto que encontramos para los que no aprueban ni desaprueban. Da la impresión que en este segundo periodo, bueno, por lo menos una parte significativa de la opinión pública allí riverense no está tan conforme con el desempeño de la gestión como lo estaba en el periodo anterior. Ujú. ¿Y qué más? Una última pregunta. Y la que tenemos, la que dejamos para el final es, al igual que en Cerro Largo y en los demás departamentos, además de la visión sobre la aprobación del intendente, bueno, ¿cómo evalúan el desempeño del, del, Del del gobierno gobierno, mismo. del gobierno del Bueno, y conjunto? ahí, Y es relativamente similar. sí. Hay más opiniones, en este caso regulares. Casi la mitad de los riverenses, 48,5, opinan que el gobierno departamental es regular, Sí, ni bien ni mal. opinan que la evaluación es buena, dicen que la gestión es buena, 33,8, dicen que es mala, 12,7, regular, como tú mencionabas, 48,5, y después, bueno, hay 5% de no sabe, no contesta. Sí, ahí en Entonces, Rivera hicimos casi 330 encuestas y repito, además de la capital,
trabajamos en Minas de Corrales, en Villadero y en Tranqueras, que son los 3 municipios que tiene el departamento riverense. Para despedirnos, Ernesto, ¿cómo sigue el trabajo de Ágora? ¿Cómo van a continuar evaluando lo que pasa en los departamentos del interior? Lo que tenemos seguro es que nos queda un departamento fundamental y límite con Brasil. Estamos en eso. Eso es lo que está seguro. Aclaremos cuál es, por las dudas. Artigas. Artigas. Nos falta Artigas, nada más y nada menos. Uh-huh. Bien. Ernesto, creo que va siendo muy interesante esta recorrida, este relevamiento, esta tarea que ustedes se han impuesto de ir pulsando la opinión pública departamento por departamento. Nos quedamos todos con constataciones y también preguntas, ¿no? Entre otras, ¿cómo sigue? ¿Cómo evoluciona en cada uno de esos departamentos la opinión pública? Y eso también ustedes seguramente lo van a estar encarando. Así que por ahora nos despedimos, decía, cerramos, pero continuamos, nos reencontramos contigo cuando esté pronta la nueva encuesta. Iremos para Artigas, para decirlo de la manera correcta. Un abrazo, gracias, Emiliano. Sí, y capaz que nos encontramos también en la mesa de análisis político. ¿Cómo no?